Antes de iniciar con un estudio de clima laboral, es importante realizar un diagnóstico de la situación. Esto por cuanto el estudio de clima laboral requiere de muchos recursos, requiere de mucho tiempo, recursos de diversa índole en la organización, los cuales a veces no están disponibles o no vamos a obtener un análisis costo-beneficio favorable. De manera que yo necesito llegar a comprender mediante un proceso realmente muy bien llevado, de manera muy ordenada y muy bien fundamentado, para que yo pueda concluir si en realidad necesito o no necesito realizar ese estudio de clima laboral, porque a veces la situación no lo amerita, la situación podría responder a una decisión que se tome y se pueda solventar determinado problema existente. Cuando yo requiero establecer la necesidad o no de un estudio de clima laboral, pues realizo un diagnóstico muy bien fundamentado, muy ordenado, muy técnico para llegar a concluir ese aspecto en particular. De manera que yo cuento en la organización con fuentes escritas que me permiten a mí tener una claridad en cuanto a datos, a información, actuaciones que han sido percibidas, decisiones que se han tomado, resultados de informes, de entrevistas, índices de diferentes tipos, en fin, yo puedo consultar toda esa información para poder tener un diagnóstico que me permita a mí identificar qué tan dañado podría eventualmente estar el clima laboral o no. Recordemos que lleva todo un proceso de organización, de planificación y de mejora. Entonces, no es aplicar simplemente una encuesta, es hacer mucho más que eso. De manera que es necesario tener con claridad contundente la determinación de que sí o no debemos realizar un estudio de clima laboral. Para eso nos sirve el diagnóstico y para eso hacemos una revisión exhaustiva de las principales fuentes escritas que a mí me permiten determinar con exactitud esa posición que vaya eventualmente a adoptar. Por otra parte, tengo las fuentes orales. Hay muchas personas en la organización que tienen mucha información, que tienen muchos datos, que tienen criterios con respecto a una situación u otra en particular, de manera que escucharlos, tomar esa información, conocer qué están pensando, cuál ha sido su experiencia, qué nos pueden decir, es realmente muy importante para poder tomar una decisión, para poder confeccionar un diagnóstico realmente apegado a la realidad. Entonces, en ese sentido, yo debo de conversar con las personas que tienen esos datos, que tienen esa información, que tienen esos criterios. Podrían ser personas al interno de la organización, podría ser el cuerpo gerencial, podrían ser algunos colaboradores muy puntuales, dependiendo de lo que yo quiero explorar, e inclusive podrían ser personas externas a la organización, podrían ser clientes, podrían ser proveedores, que en realidad por la relación que tienen con los colaboradores se dan cuenta de algunas de las situaciones que están ocurriendo y entonces me podrían dar a mí datos que realmente me permitan concluir con respecto a un tema en particular. Entonces, ya sea personas que están dentro de la organización o fuera de la organización, me pueden dar a mí datos e información con la que yo puedo ir armando de una manera más objetiva mi diagnóstico. Entonces, a partir de toda la información que yo voy a poder recopilar, proveniente de fuentes escritas o no escritas, yo voy a llegar a establecer mi propio diagnóstico y entonces puedo llegar a recomendar si es factible o necesario realizar el estudio de clima laboral o puedo establecer alguna otra estrategia para mejorar aquellos hallazgos que yo encontré en la organización. Este es un aspecto fundamental antes de iniciar con todo lo que yo le llamo el proyecto de estudio de clima laboral, porque es todo un proyecto. Repito, no es solamente aplicar una encuesta, no es solamente hacer una entrevista,
es llevar a cabo todo un proceso de organización, de planificación y de mejora del clima laboral. Entonces, con toda la seriedad del caso, debo de efectuar en primera instancia un excelente diagnóstico preliminar